Hermanos, el Señor los bendiga. Teniendo en cuenta estas nuevas disposiciones que el gobierno nacional ha estimado las necesarias para el tiempo de pandemia que estamos atravesando, especialmente en nuestra nación, y debido a la imposibilidad que eso va a generar que podamos seguir filmando por lo menos por un tiempo los fines de semana, como estábamos haciendo para poder grabar estos mensajes y subirlos al canal de YouTube de la iglesia, hemos decidido, en este caso, grabar el día viernes para poder seguir compartiendo juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo una pausa con respecto a la serie que está en curso, Una nueva vida en Cristo, y vamos a meditar juntos en la Escritura. En estos tiempos tan particulares que nos están tocando vivir, en estos tiempos de tanto desconcierto, en estos tiempos de tanto dolor, en estos tiempos de sufrimiento para muchos que han perdido seres amados, quería que vayamos juntos a buscar ese consuelo, esa fortaleza, ese renuevo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y para eso los voy a invitar que vayan a sus Biblias al libro de los Salmos, porque entiendo que hay un salmo particularmente en el cual podemos encontrar todo esto. Y es el Salmo 23. Salmo 23. Te invito a que me acompañes a orar para que vayamos juntos a la palabra de Dios. Amado Padre, queremos en este tiempo ponernos en tus manos, encomendarnos a ti. Venimos delante de tu palabra, Señor, a buscar ese consuelo, a buscar esa fortaleza que solo podemos encontrar en ti y en tu palabra, Señor, que no cambian. Queremos pedir la guía y la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder escuchar hoy tu voz, para poder hoy entender lo que nos quieres hablar y para poder atesorar en nuestro corazón tu palabra. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido, dijo el salmista. Y eso es cierto, Señor. Por eso venimos a deleitarnos en tu gloriosa palabra. Te pedimos que nos hables y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ya encontraste el Salmo 23, probablemente uno de los salmos más conocidos de todo el Salterio, probablemente un salmo que muchos pueden recitar de memoria, pero un salmo que contiene preciosas promesas para los hijos de Dios. Y me gustaría que hoy vayamos juntos a recordarlas en estos tiempos tan duros que nos están tocando vivir, que nos aferremos a las promesas de la palabra de Dios, la eterna e inconmovible palabra de Dios. Vamos a leerlos, son solo 6 versículos. Es un salmo de David y dice, Salmo 23, a partir del versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué podemos decir sobre este salmo, verdad? Es como un oasis en medio del desierto para el peregrino que está a punto de fallecer de sed. Es como un refugio para ese caminante que fue sorprendido por la noche. Es como los brazos de un padre para un niño que se despierta asustado por una pesadilla. Es como un bote salvavidas en medio de un naufragio. Es como una cama mullida y cálida en tiempos de enfermedad. Y podríamos estar así todo el día diciendo qué es.
porque el Espíritu Santo inspiró a David a escribir en 6 versos o en 6 estrofas uno de los salmos más preciosos de todo el Salterio, una fuente inagotable de preciosas y ciertísimas promesas en las cuales los creyentes de todos los siglos y de todo lugar del mundo han acudido para encontrar consuelo, fortaleza, esperanza, seguridad, alivio, sustento en los tiempos difíciles. Y a donde nosotros podemos y debemos ir a buscar nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro alivio, nuestro sustento. Con esta certeza que lo hallaremos. Porque aunque cada hermano nuestro a lo largo de la historia ha ido y ha encontrado allí todo esto, nunca se ha agotado, porque es la eterna palabra de Dios. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí en el Salmo 23? Bueno, David describe por medio de 2 figuras bien conocidas de su tiempo, el tierno cuidado de Dios o el tierno cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Cuando digo hijos, me refiero a todos aquellos que lo han recibido, que han creído en su nombre, a los cuales Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No me refiero a las criaturas, me refiero a los hijos, a los que nacieron de nuevo por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Y David usa 2 figuras, decía. La primera es la de Dios como pastor, versículos 1 al 4. Y luego Dios como un buen anfitrión, en los versículos 5 y 6. 2 figuras dentro de un mismo salmo. Ahora vamos a ver la primera de estas figuras, la de Dios como pastor. Versículo 1 del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David comienza identificando a Dios por su nombre personal, que entre otras cosas es la revelación del Dios vivo y verdadero como el gran yo soy, aquel que es en sí mismo el autoexistente, el eterno, el que tiene vida en sí mismo. Y nosotros lo encontramos traducido aquí como Jehová. Pero fíjense que David no dice que el Dios verdadero es un pastor. Tampoco dice Jehová es el pastor. O Jehová es el pastor de mis padres, el pastor de mi esposa, el pastor de mi amigo. No. Él dice Jehová es mi pastor. Esto es algo personal. Y cuando David dice que Jehová es su pastor, nuestra mente de inmediato se debe ir o debemos recordar en nuestra mente a Jesús. Aquel primero que es Dios por sobre todas las cosas. El yo soy. Aquel que decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquel que dijo, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor por excelencia. El buen pastor de aquellos que son sus ovejas. Y sus ovejas son aquellas que, como dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y para eso, para que eso sea cierto, el buen pastor su vida dio por las ovejas. Por lo tanto, el Salmo 23 contiene preciosas promesas para aquellos que son ovejas del Señor. Para aquellos que pueden decir como David, Jehová es mi pastor. Porque todo lo que dice David en este salmo es consecuencia directa de esta primera afirmación. Podríamos decir, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, porque Jehová es mi pastor. Un comentarista decía muy acertadamente que este bello poema se encuentra ubicado dentro del Salterio en un lugar muy conveniente. Y decía, justo después del Salmo 22. Y uno puede decir, qué profundo estudio de la Escritura se tiene que hacer para llegar a esta conclusión, que el Salmo 23 está justo después del Salmo 22. Pero lo que se está refiriendo, lo que está queriendo mencionar es que antes de poder alguien
afirmar y decir que Jehová es mi pastor, primero tiene que contemplar profundamente y reflexivamente el Salmo 22 y tomar una decisión con respecto a aquel que en ese salmo exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si estás con tu Biblia, lo cual espero que sea así, estás muy cerca y podés acompañarme. Fíjate cómo comienza el Salmo 22, versículo 1. Allí dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 nos presenta un relato de la crucifixión de Cristo, pero con la particularidad que fue escrito 1000 años antes que Jesús hiciera carne, 1000 años antes que Dios se encarnara. E incluso escrito cientos de años antes que los persas inventaran la crucifixión como un medio o un método de ejecución. ¿Cómo es posible esto? Porque es palabra de Dios, inspirada. Un Salmo 22 que Jesús tomó en sus propios labios en el momento que estaba colgando de un madero, crucificado. Recordarán que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, lo registra. No lo busquen. Mateo 27:46 nos dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, imagínate esa escena, 3 hombres crucificados y el del medio, completamente desfigurado, coronado de espinas, desnudo, maltrecho. Ese mismo que ya había dicho, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, de pronto exclama a gran voz, Elí, Elí, lama sabactaní. Que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizá uno se pregunta, pero ¿por qué Jesús en medio del sufrimiento de la cruz, de la agonía de la cruz? Y nosotros sabemos que la agonía de la cruz no era lo que estaba a la vista, sino lo que no veíamos, la ira de Dios cayendo sobre el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se pone a entonar la primera estrofa de una canción o las primeras líneas de un poema? Bueno, Jesús tenía un propósito al recitar esa primera estrofa del Salmo 22. Él quería que los espectadores de ese cruel espectáculo pensaran en todas las cosas que estaban sucediendo delante de sus propios ojos y que el Espíritu Santo había revelado 1000 años atrás aproximadamente a David, cuando escribió el Salmo 22. Miren, vamos a hacer un ejercicio para entender qué era lo que estaba haciendo el Señor al pronunciar estas palabras del Salmo 22. Esto es como si yo les dijera a los creyentes: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué viene a tu mente? Bueno, en el que lee la Biblia se le debe venir el Salmo 1. Yo no te dije Salmo 1, yo simplemente te cité el comienzo del Salmo 1. Y probablemente, si le dedicas tiempo a meditar en la palabra de Dios, tu mente te va a llevar a otros versículos de ese Salmo, sin que yo te los diga. Alguno dirá, sí, el Salmo 1. Y sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Bueno, algo así estaba haciendo Jesús con los espectadores de la crucifixión. Cuando él exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la mente de esos hombres que conocían las Escrituras se dispararon un montón de versículos y profecías que estaban allí en el Salmo 22. Pasajes como, por ejemplo, si vos estás todavía en el Salmo 22, lees el 7 y el 8. Mirá, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso era lo que estaban haciendo delante del Señor. Mirá el 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Y eso era lo que estaban viendo. El 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso era lo que habían hecho los soldados romanos con Jesús. Entonces, con solo esas palabras, el Señor hizo que todo encajara en su lugar. Y como ocurre hoy también, algunos le sacaron provecho a eso, un provecho eterno, y otros no. Y pensaba
Pensaba en los dos ladrones crucificados, uno a cada lado de Jesús, ¿no? Los relatos del Evangelio nos dicen que esos dos ladrones, aunque también crucificados, se burlaban, se habían unido a los que se burlaban de Jesús, ¿no? Si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey de Israel, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Pero ¿qué pasó? Algo pasó. Uno de ellos cambió su actitud, dejó de burlarse, de pronto contempló al que estaba crucificado a su lado y vio algo más. Y me llamaba la atención que ese cambio de actitud se ve después que Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactaní. Quizás fue esto, no lo sabemos, pero quizás esto desató esos pasajes en la mente de este hombre que estaba crucificado. Y de pronto miró a su costado y en ese hombre desfigurado, coronado de espinas, humillado, vio a alguien que era más de lo que él veía. Vio al Salvador, pero no a un Salvador. Vio a su Salvador. Y vuelto a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, soy yo. Y lo vio por la fe y le creyó. Y si hay algo que todos tenemos certeza, es que ese hombre ese mismo día le iban a quebrar las piernas para apresurar su muerte, pero iba a entrar al paraíso. Así que antes de poder apropiarnos de las hermosas promesas del Salmo 23, tenemos que tomar una decisión con respecto al Salmo 22. ¿Qué vamos a hacer con aquel que está en una cruz exclamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué vamos a hacer con ese que aunque los hombres le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, en realidad fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, por sus heridas fuimos nosotros curados. Bueno, yo te animo a que si no lo has hecho hasta ahora, hagas lo que ese ladrón hizo antes de morir. Mirá por la fe a Jesús, arrepentite de tus pecados y pedile que te dé un lugar en su reino. Y vas a encontrar la misericordia de Dios. Si haces eso, como lo hicimos todos los que hoy somos hijos de Dios, junto con David y con nosotros podés exclamar, Jehová es mi pastor, por eso nada me faltará. Volvé, si querés, por favor, al Salmo 23. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué incluye esta promesa de nada me faltará? ¿A qué se refiere con ese nada me faltará? ¿Son promesas de cosas para la vida en este mundo? ¿Son promesas para la vida eterna? ¿Promesas, cosas materiales? ¿Promesas de cosas espirituales? La respuesta es sí. Sí que, sí todo. Porque de lo que se trata este salmo es que aquel del cual decimos es mi pastor es Dios. Es Dios por sobre todas las cosas, es el creador de los cielos y la tierra, es el sustentador de la vida, es el que alimenta a las aves del cielo, es el que viste el lirio del campo. Es Dios. Y ese Dios es mi pastor. Y nada me faltará, porque es ilimitado, mi pastor es ilimitado en todo. Y el tiempo que usa el Salmo, en el hebreo original, puede traducirse tanto como nada me faltará o nada me falta. Y está bien que lo veamos así también, porque en Cristo Dios ya nos ha dado todo lo necesario para el peregrinar y la vida eterna. Podemos decir, nada me falta y nada me faltará. Ahora, esta no es una promesa de darme todo lo que deseo, incluido antojos, caprichos, mucho menos aquello que le decreto y le exijo a Dios por ser hijo del rey, sino que es una hermosa promesa de darnos todo lo que necesitamos, todo aquello que es bueno y es conforme a la sabiduría, el carácter santo de Dios y los propósitos eternos de Dios para conmigo como individuo. Y espero que lo puedas ver de esta manera el Salmo 23. Está hablando de Dios como mi pastor. No como el pastor de David, como mi pastor. Tampoco es una promesa que mi pastor en ocasiones y conforme a sus propósitos, su sabiduría, su poder, no me vaya a probar.
muchas veces va a permitir, para mi bien, que tenga que atravesar momentos de dificultades. Pero las ovejas del Señor sabemos que aún esos momentos de dificultades forman parte de su tierno cuidado. David no se queda en esta afirmación general de nada me faltará, sino que en los próximos versículos él va a ampliarnos un poco más de qué se trata esta imagen o qué incluye esta hermosa promesa de nada me faltará. Fíjate el versículo 2, Salmo 23, versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo 2 transmite varias ideas, pero tal vez la principal entre ellas, no la única, sea la idea del descanso y la satisfacción y la plenitud. David nos dice que Dios, su pastor, lo lleva a praderas cubiertas de tiernos pastos, de brotes verdes, eso es literalmente lo que significa delicados pastos. Y allí lo hace descansar, habla de recostar, de dormir, de sestear. Y espero que notes cómo David se ve a sí mismo como una oveja con su pastor. Luego dice que junto a aguas de reposo lo pastoreará. Esta palabra significa guiar, encaminar, conducir, llevar. Y cuando habla de aguas de reposo, no se refiere a aguas estancadas o quietas, sino que la idea que transmite es un lugar donde las aguas corren, pero lo hacen de manera pacífica, tranquila. Ni aguas estancadas, ni corrientes impetuosas. Aguas que corren mansamente. Allí nos lleva a beber, allí lleva a beber a sus ovejas. En un contexto pastoril, esto sin duda, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a una oveja en el mundo natural y entender lo que nos dice, le preguntáramos cuál es tu estado ideal y sería este, ¿no? Descanso en praderas verdes, una fuente de agua que corre reposadamente donde saciar la sed, descanso. Y David, que había sido pastor de ovejas, en la zona de Judea, una zona rodeada de desiertos, donde los pastores sacaban al rebaño del redil bien temprano, por la mañana, para llevarlo a pastar, y era tarea del pastor guiarlos a sus ovejas hacia esos lugares donde había pasturas aptas para el consumo de las ovejas, donde pudieran alimentarse sin correr peligro, porque las ovejas, a diferencia de otros animales, no diferencian entre hierba buena y la hierba mala, ¿no? Por eso dependen del pastor para alimentarse, sin correr peligro de terminar envenenadas. Luego de alimentar el rebaño, cuando el calor del Medio Oriente y del mediodía se vuelve, podríamos decir, hasta peligroso, lo que hace el buen pastor es buscar un lugar con sombra donde corra alguna brisa y allí hace descansar al rebaño. Lo hace sestear, lo obliga a descansar, porque la oveja por sí misma no descansa. Si fuera por ella, seguiría pastando hasta caer quizá por insolamiento. De hecho, hay un pasaje en Cantares, Cantar de los Cantares, no lo busquen, el capítulo 1, el versículo 7, que dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía. Está hablando de dónde llevaba a descansar al rebaño al mediodía. Entonces el descanso era fundamental, es fundamental para una oveja. Y es tarea del pastor propiciar ese descanso. Ahora, cuando el calor abrasador del mediodía da lugar a esa brisa ya fresca de la tarde antes que llegue la noche, porque esto es lo que tiene la zona Medio Oriente, ¿no? 2 climas extremos en el mismo día o en el mismo lugar. Por la mañana calor abrasador, por la noche un frío gélido. Entonces, antes de volver a llevar a sus ovejas al redil, el pastor las lleva a su rebaño a beber agua y busca fuentes de aguas mansas, como leíamos aquí en el Salmo, que corran reposadamente, para evitar que la corriente remueva el barro y los sedimentos del fondo del agua, porque si la oveja bebe de un agua revuelta, hay posibilidades que se enferme porque son animales con un estómago muy delicado, frágil. Entonces David tiene todo esto en mente cuando escribe el Salmo 23. Y evidentemente podemos aplicar
este versículo a la realidad de que Dios nos alimenta en los pastos siempre verdes y tiernos de su palabra, que nos da a beber de esa agua viva que sacia la sed, en alusión al Espíritu Santo que da a los que son sus ovejas, sus hijos. Pero la idea que subyace detrás de todo este panorama que nos pinta el versículo 2 es sobre descanso. Y podemos entenderlo como el descanso del alma del pecador que experimenta el perdón en Cristo Jesús. Pensá por un momento cómo vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, ¿no? Almas agobiadas, acostumbrados a comer cuanta hierba mala crece en las praderas de la filosofía, las religiones humanas, acostumbrados a beber de los charcos sucios del mundo caído, buscándole sentido a esta vida sin sentido en el pecado. Pero cuando por la fe en Cristo recibimos ese regalo de la salvación y entramos por aquel que también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Bueno, supimos en lo más profundo de nuestro ser que esa búsqueda había terminado. Los que somos ovejas del Señor sabemos que fue en Cristo que encontramos el reposo que nuestra alma buscaba y necesitaba. Como lo expresó un hombre en la antigüedad, un hombre de Dios en la antigüedad que dijo o escribió, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Y si bien es cierto que ahora cada día le buscamos, porque no es que se terminó la búsqueda, ahora le buscamos pero para conocerle más, para amarlo más, para servirlo. Y lo hacemos en las praderas de esos delicados pastos de su palabra y junto a esa corriente de agua que brota pacíficamente desde nuestro interior, que es el Espíritu Santo que nos ha dado a sus hijos. ¿Qué más? ¿Qué más hace el buen pastor según este Salmo 23? Versículo 3, Salmo 23, versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Generalmente nosotros reducimos la idea de confortar como algo que nos renueva las fuerzas, el ánimo. Pensamos en un té con miel cuando nos molesta la garganta, pero la palabra confortará, en el hebreo la palabra shub, incluye varios otros significados. Y si miramos este versículo a la luz de esos significados, creo que vamos a tener una idea más completa de lo que David nos está transmitiendo al decir confortará mi alma. Miren, todo lo que engloba la palabra shub en el hebreo habla de volver a traer, volver al punto de partida, regresar por un camino ya transitado. Lo vamos a encontrar traducido en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Yo se las voy a leer. Traten de ir pensándolo en este contexto. De Dios como mi pastor confortando mi alma. Lo vamos a encontrar como calmar, conducir, descargar, enderezar, estorbar, levantar, llamar, llevar, quebrantar, recobrar, recuperar, rescatar, restablecer, traer, trasladar. Bueno, todo esto es lo que David dice que Jehová, su pastor, hace con su alma. Nosotros no podemos pasar por alto que eso es lo que el Señor hace con nuestra alma. Él es el que la calma, Él es el que la conduce, la descarga, la devuelve, la endereza, la trae por el camino cuando se equivoca, la restaura, cuando es necesario la quebranta, la restablece, la recupera, la levanta,
la estorba para que no se aleje de él. Una oveja en la naturaleza sin el cuidado de un pastor, dicen los que saben, que no sobrevive más de 2 o 3 días. Es un animal indefenso, asustadizo. Yo sé que esto es un golpe al orgullo, al ego humano, ¿no? Porque Dios nos compara con ovejas. Animales indefensos y dependientes si los hay en la naturaleza. El único animal de toda la naturaleza que necesita un pastor. Ahora pensá, no tiene colmillos, no tiene garras, no tiene cuernos, no tiene fuerza, no tiene veneno, no tiene alas, no tiene velocidad, no tiene un gruñido que le meta miedo a un depredador, ¿no? Es más, parece una invitación a comerme. Por eso las ovejas que abandonan el rebaño, se salen del cuidado del pastor, mueren. Envenenadas por comer cualquier hierba, por beber agua al mal estado, o devoradas por un lobo, desbarrancándose en algún precipicio porque algo las puso en fuga y las asustó. Tampoco tienen buena vista. El asunto es que la oveja que se aleja del pastor no sabe tampoco cómo volver al redil. No tiene sentido de orientación como otros animales. Por eso Jesús, el buen pastor, es aquel que deja las 99 y va por esa que se le ha perdido. Y cuando la encuentra, dice que gozoso la carga en sus hombros y la trae de regreso al redil. Todo eso hace Jesús con nuestra alma. Ahora también sabemos que en la naturaleza algunas ovejas son tan testarudas que el pastor tiene que optar por quebrarle una pata para que durante el tiempo que tarde en sanarse la lleve a cuesta, la lleve en sus hombros y así se acostumbre a la presencia y a la cercanía del pastor. Dicen también los expertos que la oveja que pasó por esa disciplina rara vez vuelve a alejarse de aquel que la cuida. Bueno, es evidente que David nos está hablando de ese constante y fiel cuidado de nuestro Dios, que al igual que el pastor sale a buscarnos para traernos de regreso, que está dispuesto a rescatarnos cuando nos alejamos de Él. Cuando pensamos que ya soy una oveja bastante mayorcita como para que me tener que andar siempre siguiendo a mi pastor, o cuando pensamos que ya estoy bastante grande como para comer solita y me termino envenenando, o pienso que a mí nadie me va a decir por dónde tengo que ir, por dónde tengo que andar, y termino herido en un monte espinoso de mi propia prudencia, de mi sabiduría, el monte orgullo. Cuando no quiero perdonar y me desbarranco en los precipicios de la amargura, del resentimiento. O cuando termino insolada debajo del sol del mediodía, porque en mi afán y en mi ansiedad me niego a descansar en Dios. Bueno, David nos recuerda que Dios nos busca para llevarnos a casa, nos llama para que volvamos por ese camino ya transitado. Nos ofrece sus hombros para cargarnos de regreso, nos cura las heridas. Y en ocasiones, cuando es necesario, nos disciplina y nos quiebra la patita. Por supuesto que, como ocurre en lo natural, también hay ovejas que aún en ese tierno cuidado de su pastor, rechazan el rescate, rechazan la ayuda. Y de hecho, si llevas peregrinando algunos años, te has dado cuenta que al costado del camino hay muchos cuerpos de ovejas sin vida. Por tanto, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jehová es mi pastor, Él me busca, Él me trae de regreso, Él me conforta, Él me restaura, Él me disciplina. Y después, como dice David en ese mismo versículo, me guiará por sendas de justicia. Parte de esa restauración que está dispuesto Dios a hacer con sus ovejas es llevarnos de vuelta al lugar del que no debíamos alejarnos, las sendas de su justicia, los caminos rectos, las sendas derechas, las sendas de equidad por la cual Dios nos llama a transitar. Porque si bien hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, caminos rectos, su fin es muerte, dice la palabra. Pero aquellos que estamos siguiendo
a nuestro buen pastor, sabemos que Él nos lleva por sendas de justicia, sendas rectas que llevan a la vida. Y lo maravilloso que no lo hace por qué tan apto soy yo para transitar por esas sendas, qué tan hábil soy yo para andar por esos senderos rectos, sino que lo hace, como dice David, por amor de su nombre, por quien Él es. Él es mi pastor. Y de inmediato en el versículo 4, David nos confronta con una realidad que lamentablemente el cristianismo moderno parece ignorar o prefiere negar. Y es que aunque el Señor me esté guiando por sendas de justicia, por sendas derechas, eso no quiere decir que sean sendas sin dificultades o sin aflicciones. Sus sendas son rectas, pero en ocasiones esas sendas me llevan a atravesar por valles profundos. Y lo peor que podemos hacer cuando estamos atravesando por esas sendas es dejar de seguir al buen pastor. Valles que David en el versículo 4 los llama valle de sombra de muerte o valle de sombras. Fíjese que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El texto original, la palabra muerte no está, pero la idea está implícita al punto que muchas o la mayoría de las versiones la han colocado, ¿no? Valle de sombra de muerte. En el texto original dice valle de sombra y la idea es un valle muy profundo que corre en un cañón, que corre entre dos montes o dos montañas muy altas y que por eso durante la mayor parte del día el sol o los rayos del sol no entran en ese valle, no alumbran ese valle. Miren, una versión lo pone así, dice, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. David está pensando en un lugar de oscuridad que para una oveja era un lugar tenebroso, de temor, porque, como dije, además de asustadizas, son bastante ciegas, no ven mucho más de 2 o 3 metros de distancia. Por eso los pastores las llevan a pastar de día y antes que caiga la noche las vuelven a meter en el redil para protegerlas. Entonces, cuando son guiadas por un valle oscuro, eso atemoriza a las ovejas, porque la oscuridad sumada a la corta visión no les permite ver al pastor, que las va guiando. Y como el buen pastor entiende que las ovejas no pueden seguirlo por la vista, lo que hace es ir delante de las ovejas dando golpes en las rocas con su cayado, silbando o haciendo algunos llamados audibles que su rebaño conoce y reconoce como la voz de su pastor. Y entonces las ovejas, aunque temerosas y aunque no estén viendo, avanzan, siguen al pastor, saben que Él va delante de ellas. El pastor les hace saber que está con ellas y las está guiando para que puedan atravesar el valle de la sombra. Y David nos dice que en algunas oportunidades su pastor lo llevará a atravesar por un valle oscuro. Pero él no temerá ningún mal, porque sabe que su pastor está con él y que va delante suyo. Aunque no pueda verlo, su vara, instrumento para defender a las ovejas, su cayado, ese bastón con el cual guía al rebaño, le infunden el aliento necesario para atravesar el valle oscuro, aunque no vea. ¿No? Una hermosa imagen que usa David para hablarnos del pastor de nuestras almas, que nos llama a seguirlo por fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, el valle oscuro lo puede estar haciendo referencia a cada situación dolorosa, cada dificultad que
que los creyentes debemos atravesar en este tiempo mientras seguimos por la fe y no por la vista a nuestro buen pastor. Ese buen pastor del cual Isaías dice que en toda angustia de ellos él fue angustiado, y que dice el autor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero, como decía, la idea de la muerte está implícita en esta expresión valle de sombra. Y sin dudas que de todos los valles de sombra que los hombres debemos atravesar en esta vida, el valle que más temor nos genera es el valle de la muerte. Ese valle que todo hombre que vive tendrá que atravesar. Sin embargo, al igual que David, aun cuando tengamos que atravesar por la muerte, podemos decir confiadamente: no temeré mal alguno, no temeré un daño alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Jesús, el buen pastor. Él puede guiarme por ese valle porque Él lo transitó por mí, porque Él lo atravesó y lo conquistó por mí. Él conoce el camino, Él va delante mío y Él me llama a atravesarlo, confiando en Él. Jesús le dijo a Marta, Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, otro yo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, si le respondés como Marta, en el versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, si le respondés como Marta, también puedes decir como David: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, no temeré mal alguno. Porque aquel que nos pastorea aquí, nos pastoreará allí, a través de la muerte. Porque mi pastor es el que conquistó la muerte, el que resucitó de los muertos, como la primicia de los que vendrán después, aquel cuya tumba está vacía. Y así como hoy caminamos por fe y no por vista, podemos confiar que llegado el momento, aunque no lo vemos ahora, Él me pastoreará. Como dice el Salmo 48, Él nos guiará aún más allá de la muerte. La última parte del Salmo 48, 14. Ahora, este valle no es un valle por el que solo pasan las ovejas del Señor, sino que es el valle, como dije antes, que cruza todo viviente. Todo hombre lo tendrá que atravesar. El predicador, allí en Eclesiastés 8, versículo 8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y esto será así hasta que Cristo venga y la muerte también sea destruida. El postrer enemigo en ser destruido será la muerte. Ahora, si bien todos los hombres atravesaremos este valle de sombra, solo las ovejas del Señor podemos decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Claro, algún creyente dirá: y los que estemos vivos a su regreso, ¿no? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, no gustaremos la muerte. Sí, pero esa promesa también es para las ovejas del Señor. El resto de los mortales deben temer, porque ellos no pasarán ese valle para entrar a la vida eterna, sino que lo atravesarán para descubrir, horrorizados, que su eternidad será en condenación y sufrimiento, lejos de Dios. Y es lógico que aquel que no ha querido ser pastoreado por Dios aquí tenga una eternidad
lejos de Dios. Es lógico que Dios le conceda el deseo de su corazón. Ahora, fíjate cómo David en el versículo 5 cambia la metáfora y él pasa de Dios como su pastor, que lo ha traído, lo ha cuidado a lo largo del camino, lo guió a cruzar por el valle de sombra, a la imagen de Dios como un anfitrión que lo recibe en su casa. La oveja ahora es un huésped y el pastor ahora es un anfitrión. Mirá, versículo 5 del Salmo 23. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David es una figura que es muy conocida en la cultura de Medio Oriente, sobre todo en los tiempos bíblicos, donde la hospitalidad era reconocida como una especie de obligación sagrada, por decir de alguna manera. Cuando un viajero llegaba y buscaba refugio, amparo, en la tienda de un oriental o en la casa de un oriental, el anfitrión entendía que mientras ese huésped estuviera bajo su techo, la protección de cualquier peligro y la provisión de cualquier necesidad estaban bajo su entera responsabilidad. Y buscaban satisfacer todas esas necesidades abundantemente. Entonces David comienza en el versículo 5 a verse así ahora como ese huésped y a Dios como ese anfitrión, que lo recibe en su casa y que ha preparado una mesa para él. La mesa era un símbolo de comunión, de intimidad en esa cultura. Compartir la mesa con alguien solo se hacía, era un acto de honra, uno de los actos de honra más altos. Y a esa mesa, a la cual David se va a sentar, sus angustiadores no podían participar. Y más precioso aún, no podían evitar que él se siente a disfrutar de esa mesa. Esos angustiadores que tantas veces lo habían acechado, que tantas veces lo habían puesto en amargura, en estrechez, bueno, ahora solo pueden mirar cómo David es recibido a la mesa. Luego utiliza la imagen de ungir con aceite. Él dice que el mismo Dios que ha preparado la mesa para él, ahora unge su cabeza con aceite. Esto también formaba parte del protocolo de un buen anfitrión que se cumplía en el Medio Oriente, ¿no? Con el huésped para demostrar toda hospitalidad. Y es probable que al mencionar solo la parte de ungir con aceite su cabeza, David está englobando todo lo que normalmente se hacía, que era proveer agua para lavar los pies del viajero, ungir con aceite su cabeza, un aceite generalmente aromatizado, y besar al huésped como un gesto de recibimiento y honor. David está viendo a su Señor recibirlo con todos los honores en su casa, poniéndolo a resguardo de todo peligro, agasajándolo con abundancia de todas las cosas. De hecho, él dice que su copa está rebosando, no solo está llena, sino que rebosa hasta rebalsar. Y habla de la abundancia de vida, de gozo, de paz y de comunión que nos espera. Pero como algo que podemos disfrutar desde ahora y que disfrutaremos a plenitud en la eternidad. De esto trata el versículo 5, de esa plenitud, de esa abundancia, de esa intimidad, de esa mesa a la cual el Rey nos invita a participar de pura gracia. Y finalmente el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí David hace dos afirmaciones finales, una para cada metáfora que ha desarrollado. La primera parte del versículo 6 tiene que ver con el peregrinar en esta tierra como oveja del Señor y con Dios como su pastor. Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David dice que mientras sea un peregrino,
mientras peregrine a la casa eterna, mientras peregrine a la morada eterna, él está seguro que el bien y la misericordia lo perseguirán, literalmente dice eso, y da la idea de ser perseguido y alcanzado por algo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esa certeza? ¿Por qué tiene esa seguridad? Porque nos pueden preguntar lo mismo. ¿Cómo estás seguro de esto? Porque Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La segunda parte del versículo 6 es la afirmación que hace con respecto a la segunda metáfora de Dios como el anfitrión que lo recibe en su casa con todos los honores del Medio Oriente. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía en quién había creído. Y aunque hubo angustiadores, aunque hubo valles de sombra, hubo sombras de muerte, él sabía, como nosotros debemos saber y recordar hoy, que ciertamente mientras vivamos siguiendo la voz del buen pastor, a ese que no seguimos por la vista, sino por la fe, el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días. Y que llegado el tiempo de atravesar por ese tenebroso valle de sombra de muerte, para nosotros no será otra cosa que la puerta de entrada a las moradas eternas, donde nos espera la mesa y la comunión íntima, perfecta y permanente con el Dios que nos pastoreó a lo largo de este peregrinar. Quería simplemente compartir con ustedes este salmo y animarlos, hermanos, en estos tiempos tan duros, a que pongamos la mirada en Dios, a que nos aferremos de sus promesas, a que creamos lo que Él dijo, lo que Dios habló, que corramos a encontrar refugio, que corramos a encontrar fortaleza, restauración, misericordia, protección en la palabra de Dios. Pasarán los cielos y la tierra, su palabra permanece para siempre y podemos y debemos encontrar en ella nuestro amparo. Oramos, hermanos. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, gracias por tu salvación. Dios mío, ayúdanos a poner la mirada en ti. Ayúdanos a vivir y a experimentar en nuestra vida las hermosas bendiciones y promesas que este salmo nos ofrece. A nosotros, a tus hijos, a tus ovejas, a los que hemos oído tu voz y te seguimos. Señor, ayúdanos a experimentar día a día cómo el bien y la misericordia nos persiguen y nos alcanzan. Y a tener esta esperanza, esta confianza, esta certeza, que aunque hay momentos de valles oscuros, Señor, tú vas delante nuestro. Tu vara y tu cayado nos infunden el aliento necesario. Tú estás con nosotros, no tememos mal alguno. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. Gracias por entregar a tu Hijo en esa cruz para darnos salvación. Gracias, Jesús, por morir en nuestro lugar y pagar por nuestro pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.